La escena se repite sin llamar la atención. En distintos momentos del día, bajo las mismas condiciones, un individuo mantiene una distancia que no cambia, no se acerca, no se retrasa, avanza en paralelo, como si esa separación formara parte del movimiento. No hay señales visibles de tensión. El entorno permanece estable. La repetición, sin embargo, insiste. No es un episodio aislado. Tampoco una reacción puntual. La conducta aparece una y otra vez, con la misma precisión. El ritmo no se altera. La trayectoria no se rompe. Lo que cambia es el espacio que se conserva entre este individuo y el conjunto. Nada en el entorno parece exigirlo. El clima es constante. La visibilidad es suficiente. No hay indicios de escasez inmediata ni de perturbación reciente. La dinámica general continúa sin interrupciones. Y aún así, la separación persiste. No provoca respuestas claras. No desencadena ajustes visibles en los demás. Simplemente ocurre. Cuando un comportamiento se mantiene sin variaciones a lo largo del tiempo, deja de ser casual. En la naturaleza, la repetición suele señalar una función, una condición o un límite. Aquí, la función no es evidente. La condición no es extrema. El límite no se muestra de forma clara. Lo único verificable es la conducta. El individuo conserva la misma distancia en trayectos largos y cortos. Ajusta su paso para no integrarse del todo ni quedar rezagado. No hay intentos de corrección. No hay episodios de acercamiento prolongado ni de ruptura definitiva. La separación es estable, medible, constante. No es la primera vez que ocurre, y tampoco parece ser la última. Durante la observación, no aparecen eventos que expliquen el patrón. No se registran conflictos. No se observan cambios físicos evidentes. No hay señales que permitan asociar la conducta a una causa inmediata. La observación avanza, pero la certeza no llega. Solo entonces se identifica al individuo. Se trata de un lobo adulto, un animal perteneciente a una especie cuya supervivencia depende, en gran medida, de la vida en grupo. En este contexto, la conducta observada no encaja con lo esperado, pero tampoco puede clasificarse como una anomalía excepcional. Es real, es observable, y, por ahora, no tiene una explicación definitiva. A partir de aquí, no buscaremos respuestas rápidas, no presentaremos conclusiones cerradas. Seguiremos a un solo individuo durante un periodo concreto, registrando lo que hace y lo que se repite, distinguiendo con cuidado entre lo que vemos, lo que suponemos y lo que aún no sabemos, porque aquí, la observación progresa más rápido que la explicación. El seguimiento continúa sin interrupciones. El entorno se mantiene dentro de parámetros habituales. La luz cambia a lo largo del día. El viento varía de intensidad, pero el espacio no presenta alteraciones que expliquen un ajuste conductual inmediato. El individuo se mueve dentro de ese mismo marco, repitiendo una pauta que ya no puede considerarse circunstancial. La distancia se conserva. En desplazamientos prolongados, el lobo no adopta la posición central ni se integra en los flancos habituales. Avanza en paralelo, con un margen constante que no se reduce incluso cuando el terreno permite una mayor proximidad. En trayectos cortos, la separación se ajusta levemente, pero nunca desaparece. El patrón se adapta al espacio sin romperse. Las pausas también siguen una regularidad. El individuo se detiene en puntos elevados o con visibilidad abierta. Permanece inmóvil durante intervalos medidos, con la cabeza orientada hacia el entorno más que hacia el grupo. Las reanudaciones del movimiento no coinciden siempre con las del conjunto. A veces ocurren segundos después. En otras ocasiones, se adelantan. La coordinación no es completa, pero tampoco es inexistente. No hay señales externas que provoquen estas decisiones. No se observan persecuciones. No se detectan amenazas cercanas. No hay cambios bruscos en la dinámica general. El grupo continúa desplazándose y reaccionando como lo haría en condiciones normales. La conducta del individuo no genera alteraciones visibles en esa dinámica. El comportamiento inusual es precisamente su persistencia. Durante los periodos de descanso, el lobo no se sitúa junto a los demás. Elige espacios ligeramente separados, con cobertura suficiente y buena visibilidad. La posición permite observar tanto el entorno como el movimiento general del grupo, pero mantiene una frontera clara. La separación no es extrema, pero es deliberada. Las reacciones físicas son mínimas y consistentes. El ritmo respiratorio se mantiene estable. La postura no indica tensión prolongada.
Los cambios de dirección son suaves, sin aceleraciones bruscas. El cuerpo no muestra signos evidentes de lesión ni de desgaste inmediato. Todo en el individuo sugiere normalidad fisiológica dentro de un comportamiento que, por su contexto, resulta atípico. La repetición confirma la pauta. Día tras día, bajo condiciones similares, la conducta se reproduce con pequeñas variaciones que no alteran su estructura básica. No hay un momento concreto en el que la separación comience ni un punto claro en el que se intensifique. Simplemente está presente y se mantiene. No se observa un intento de reintegración prolongada, tampoco una ruptura definitiva. El individuo no cruza el umbral que lo devolvería al centro del grupo, pero tampoco se aleja hasta perder contacto visual o espacial. La posición intermedia se sostiene con una constancia que no admite interpretaciones rápidas. Hasta ahora, solo hay hechos observables. Un individuo, un grupo, y una distancia que se repite. No sabemos cuánto tiempo lleva ocurriendo ni cuánto más continuará. La observación aporta datos, pero no respuestas. Lo único claro es que el comportamiento no es puntual, y que, en este periodo concreto, forma parte estable de la rutina del individuo. La siguiente pregunta no es qué significa, sino qué se ha intentado hacer para entenderlo. La observación, por sí sola, no basta. Cuando un comportamiento se repite de forma consistente, el siguiente paso es situarlo dentro de lo que ya se conoce. No para forzar una respuesta, sino para comprobar hasta dónde llegan las explicaciones disponibles. En este caso, el fenómeno es claro. Un individuo adulto mantiene una separación estable del grupo sin señales visibles de conflicto, escasez o alteración ambiental. Existen hipótesis que intentan abordar conductas de este tipo. Una de las más aceptadas sugiere que algunos individuos ocupan posiciones periféricas como parte de una dinámica flexible dentro del grupo. En determinadas especies sociales, esta posición permite ampliar el campo de detección del entorno y reducir la probabilidad de sorpresas. La observación encaja parcialmente con esta idea. La distancia se mantiene dentro de un rango que permite contacto visual y espacial, y el individuo utiliza puntos con buena visibilidad. El límite de esta explicación aparece cuando la conducta se prolonga sin alternancia. En contextos documentados, la posición periférica suele ser temporal. Los individuos rotan, se integran y se separan en función de estímulos claros. Aquí, no se observa rotación ni retorno sostenido al centro. La pauta se mantiene con una constancia que excede lo esperado en una dinámica flexible típica. Otra hipótesis plantea que la separación responde a condiciones fisiológicas no evidentes a simple vista, factores como fatiga acumulada, cambios hormonales o estados transitorios de salud, podrían influir en la distancia mantenida respecto al grupo. Esta posibilidad no puede descartarse. Sin embargo, en la observación actual no se detectan signos externos compatibles con una limitación física evidente. El comportamiento observado no contradice esta hipótesis, pero tampoco la confirma. También se ha propuesto que experiencias previas del individuo no observables en el periodo actual podrían influir en su conducta presente. Eventos pasados, interacciones no registradas o aprendizajes específicos podrían haber modificado la forma en que este individuo se relaciona con el grupo. El problema es que estos factores no dejan huellas claras en la observación directa. Aquí, el límite es evidente. Sin acceso al historial completo del individuo, esta explicación permanece en el terreno de lo posible, no de lo verificable. Una tercera línea de interpretación apunta a microvariaciones del entorno, cambios sutiles en la distribución de recursos, señales químicas imperceptibles o alteraciones mínimas en el paisaje podrían influir en la posición elegida. La conducta observada es compatible con una respuesta a estímulos que aún no sabemos medir con precisión. Pero, de nuevo, falta evidencia directa. Cada hipótesis explica una parte del fenómeno, pero ninguna logra abarcarlo en su totalidad. La separación constante, la ausencia de eventos desencadenantes claros y la estabilidad fisiológica del individuo dejan un espacio sin resolver. La ciencia avanza delimitando estos espacios. No se trata de afirmar que el comportamiento carece de explicación, sino de reconocer que, con los datos actuales, esa explicación no puede formularse de manera completa. La observación aporta patrones. Las hipótesis aportan marcos. Entre ambos queda un margen que por ahora no se cierra. Lo que sí puede afirmarse es esto. El fenómeno no es único, pero tampoco es plenamente comprendido, y ese límite define el punto exacto en el que la observación continúa. Mientras la certeza se detiene,
A partir de aquí, la observación se encuentra con sus propias fronteras. Hay datos que no están disponibles, no porque no se busquen, sino porque aún no existen las herramientas para obtenerlos sin alterar el comportamiento observado. En este caso, gran parte de la información que podría ayudar a comprender el fenómeno permanece fuera de alcance. No conocemos el estado fisiológico interno del individuo, no es posible saber si existen variaciones hormonales, cambios metabólicos o procesos internos que influyan en la conducta sin recurrir a métodos invasivos. La ausencia de signos externos no garantiza la ausencia de cambios internos. Este vacío limita cualquier intento de vincular la separación observada a una causa biológica concreta. Tampoco disponemos del historial completo del individuo. La observación comienza en un punto determinado del tiempo. Lo ocurrido antes, interacciones pasadas, eventos no registrados, aprendizajes previos queda fuera del registro. Cualquier influencia derivada de esas experiencias solo puede inferirse, nunca comprobarse. La conducta actual podría ser la continuación de un proceso más largo que no vemos. El entorno, aunque aparentemente estable, tampoco es completamente medible. Existen microfactores que escapan a la observación directa, variaciones mínimas en olores, cambios sutiles en la disponibilidad real de recursos, señales acústicas de baja intensidad. Estos elementos pueden afectar el comportamiento sin dejar rastros evidentes. La tecnología actual no siempre permite detectarlos en condiciones naturales, sin interferir. Además, no sabemos si el fenómeno es transitorio o persistente. El periodo observado muestra estabilidad, pero no ofrece garantías sobre su duración. La conducta podría modificarse mañana, desaparecer sin aviso, o mantenerse durante un tiempo prolongado. Sin una observación continua a largo plazo, cualquier conclusión sobre su permanencia sería prematura. También falta un marco comparativo sólido. Aunque existen registros de comportamientos similares, no siempre se documentan con el mismo nivel de detalle ni bajo condiciones comparables. Esto dificulta establecer patrones generales o identificar factores comunes. La singularidad de cada contexto impide una generalización inmediata. Estos vacíos no representan un fracaso del conocimiento, forman parte del proceso científico. Reconocer lo que no se sabe es esencial para no forzar explicaciones que excedan la evidencia disponible. En este punto, la observación cumple su función: delimitar con precisión aquello que permanece abierto. Lo que vemos es real. Lo que falta entender también lo es. La conducta del individuo sigue ocurriendo dentro de este espacio de incertidumbre. No se ajusta del todo a los modelos existentes, pero tampoco los contradice de forma concluyente. Simplemente los desborda, y mientras no se disponga de nuevos datos, esa distancia constante seguirá siendo un hecho observado, no una respuesta resuelta. La observación llega a su límite sin cerrar el círculo. Durante este periodo concreto, hemos seguido a un solo individuo y registrado un comportamiento que se repite con constancia. La distancia mantenida respecto al grupo no es puntual ni reactiva. Tampoco puede explicarse de forma concluyente a partir de los factores visibles. Es un hecho observado, medible y persistente. Lo que no tenemos es una respuesta definitiva. La ciencia avanza cuando las observaciones encajan con las explicaciones disponibles, pero también avanza cuando no lo hacen. En esos casos, el conocimiento no se completa, se detiene momentáneamente y deja espacio para nuevas preguntas. Este fenómeno pertenece a ese segundo grupo. Sabemos qué ocurre, sabemos cómo se repite, sabemos bajo qué condiciones se mantiene. No sabemos por qué. Esa falta de certeza no convierte la historia en un enigma artificial, ni en un misterio exagerado. La convierte en un ejemplo real de los límites actuales del conocimiento. En la naturaleza, no todos los comportamientos se ajustan de inmediato a un modelo claro. Algunos permanecen abiertos, esperando datos que aún no existen, o métodos que todavía no se han desarrollado. El lobo continúa moviéndose dentro de ese margen de incertidumbre. No hay un punto final visible. La conducta puede cambiar mañana o mantenerse durante más tiempo. Ambas posibilidades siguen siendo válidas. La historia, por tanto, no concluye. Queda en pausa. Aceptar esta pausa es parte del proceso. Observar sin forzar explicaciones permite que la realidad conserve su complejidad. No todo lo real es inmediatamente comprensible, y no todo lo incomprendido necesita resolverse para tener valor. La naturaleza no siempre responde a nuestras preguntas. A veces, simplemente sigue ocurriendo, y nosotros, mientras tanto, seguimos observando,
¿Crees que algún día entenderemos por completo este tipo de comportamiento? ¿Qué parte de esta historia te resulta más difícil de explicar con lo que sabemos hoy? La historia permanece abierta.